Azul sentía como la brisa nocturna impactaba con violencia sobre su rostro, mientras se sostenía con fuerza sobre su Pidgeot, intentando no caerse de este. El Pokémon volador planeaba a pocos metros de distancia de la Ruta 1, escoltado a su lado por Arcanine, también perteneciente a Azul, quien chamuscaba con sus potentes llamaradas a los infectados que intentaban acercarse a ellos. Habían transcurrido 2 o 3 horas desde que todos los Pokémon que portaban el virus de la plaga, aquel que pudría sus órganos internos, comenzaron a transformarse, sin explicación alguna, en criaturas sedientas de sangre. Azul, quien legalmente estaba obligado a proteger Ciudad Verde, sitio donde se desempeñaba como líder de gimnasio, decidió desobedecer aquellas órdenes y volar a toda velocidad hacia su pueblo natal. Sus únicas dos prioridades eran su hermana y su abuelo. Azul maldijo al aire al notar como todo pueblo paleta estaba rodeado de Tentacruels, cuyos tentáculos necróticos indicaban que eran portadores de la plaga. Los malditos seguramente se habían arrastrado desde las profundidades de la ruta acuática que conectaba el pueblo con Isla Canela. Entre los pocos habitantes que resistían a las amenazas, se encontraba un viejo amigo de Azul, quien al grito de la tecnología es algo increíble, lanzó a su poligón para hacerle frente a uno de los Tentacruels. Lamentablemente, la criatura destrozó fácilmente al Pokémon artificial en cientos de pedazos, y con el mismo tentáculo, aprisionó el cuello del entrenador hasta que sus ojos reventaron. Azul volvió a enfocarse en el ahora y sin perder tiempo alguno liberó al resto de su equipo Pokémon. Ejecutor, Raidon y Gyarados. Indicándoles que enfrentaran a los Tentacruels pero que evitaran todo tipo de contacto directo para no infectarse. Azul luego le gritó a su Arcanine que corriera a buscar al profesor Oak, mientras él, junto a su Pidgeot entraban a toda velocidad a su viejo hogar. Azul respiró aliviado al notar a Dahlia, su hermana, escondida a salvo debajo de la mesa, pero ni bien su hermana extendió sus brazos para darle un fuerte abrazo, la pared del hogar se derrumbó a su alrededor y un demencial Onix infectado la aprisionó con su mandíbula, y de un simple bocado, la devoró. Azul, intentó reprimir toda su ira. Sabía que si se dejaba llevar por sus emociones terminaría muerto junto a sus Pokémons. Por lo que, aún intentando procesar la muerte de su hermana, huyó del hogar a toda velocidad junto a su Pokémon, mientras Onix comenzaba a perseguirlo lentamente, y derrumbando toda la casa a su alrededor. Algunos de los Pokémons de Azul comenzaron a lanzarle ataques a Onix, y este aprovechó la distracción para adentrarse a la casa de su viejo amigo rojo. Con la esperanza de encontrarlo allí dentro y poder unir fuerzas. Pero lo único que Azul encontró, fueron los restos de la madre de Rojo, siendo consumidos lentamente por un grupo de Krabis infectados, que con sus tenazas le desprendían partes de la carne al cadáver de la mujer. Azul notó con algo de tristeza que la madre de Rojo había muerto rodeada de todo tipo de radio y equipo de comunicación. Desde que Azul y Rojo habían vuelto de aquel torneo en la región de Teselia, este último había vuelto a desaparecer, como era su costumbre, pero pese a que, a su madre, Azul, Dahlia y Oak unieron fuerzas para localizarlo, no pudieron dar con él. Incluso Azul realizaba viajes frecuentes al Monte Plateado con la esperanza de poder encontrar a su viejo amigo. Al parecer, su madre soportó hasta su último aliento, fiel junto a las radios por si su hijo se comunicaba con ella. El cuerpo de la madre de Rojo, al igual que los Krabis, fueron enterrados bajo los escombros que había generado Onix, al atravesar la pared del hogar de Rojo. Azul huyó una vez más de otro hogar, a tiempo para observar cómo una de las cabezas de su ejecutor había sido infectada e intentaba morder a las otras dos. Arcanine, evitando que su compañero Pokémon se convierta en otra criatura sin alma, decidió reducirlo a cenizas con su lanzallamas. En el lomo del canino de fuego, Azul notó a su abuelo. Tras eliminar a Ejecutor, Arcanine y Oak se unieron a Azul y Pidgeot. A su vez, aquel terrorífico Onix se posó nuevamente ante Azul,
quien preguntó de dónde demonios había salido aquella bestia. Es el viejo Onix de Brook, hace unos días había contraído la plaga y Brook me permitió estudiarlo en mi laboratorio. Pero ahora, al igual que el resto de infectados, ha perdido el control. Tras oír la explicación de su abuelo, Azul giró nuevamente su rostro hacia Onix, quien se lanzó a toda velocidad hacia ellos con su mandíbula abierta, pero para suerte del grupo, Gyarados se interpuso y de un potente hidrochorro empujó a Onix contra los árboles que rodeaban el pueblo. El Pokémon tipo roca, visiblemente herido por aquel potente chorro, dio un grito de impotencia y se hundió bajo tierra. No, Gyarados, tú también. Maldita sea, insultó Azul al aire al notar a su preciado Pokémon con algunas marcas necróticas de la plaga cerca de su cola. Sin perder tiempo, y antes de convertirse, Gyarados se arrastró a toda velocidad hacia la orilla del pueblo, donde se sumergió en sus profundidades. Evitando transformarse en el pueblo y dañar a su entrenador. Raidon se unió al grupo de Azul, Arcanine, Pixeot y el profesor Oak. Grupo que rápidamente se vio rodeado de, no solo Tentacruels, sino Pikachus, Eevees y todo tipo de Pokémon que el profesor mantenía en su laboratorio. Veo que somos los últimos supervivientes, mencionó con algo de tristeza el profesor al observar a sus alrededores. Luego lanzó una Pokébola que contenía a un Fearow. Un viejo regalo que Rojo le había hecho en el pasado para que pudiese volar entre regiones para su programa de radio en Tribal. El ave utilizó sus alas para generar un pequeño tornado y alejar a la multitud de infectados que se acercaban a ellos. No hay tiempo que perder. Guarda a todos tus Pokémon menos a Pixeot y sígueme. Debemos llegar cuanto antes a la corporación Sylph. Ellos están preparando su base subterránea para recibir científicos y refugiados. Azul obedeció sin chistar a su abuelo y, tras guardar a sus Pokémon, saltó en el lomo de Pixeot. Oak por su parte, dio un salto hacia Fearow, pero un Krabby infectado se lanzó sorpresivamente hacia él, rompiéndole el cinturón. Ya en el aire, y a salvo, Oak comenzó a planear en su Fearow, y notó con algo de pena, que en aquel cinturón llevaba la Pokébola de Lapras, uno de los Pokémon más preciados de Rojo que estaba bajo su cuidado. La Pokémon acuática, aterrada y confundida, comenzó a arrastrarse a toda velocidad hacia la ruta acuática, hiriéndose en el camino con todo tipo de escombros y vidrios rotos. Lapras comenzó a surfear a toda velocidad hacia Isla Canela, mientras Azul y Oak dieron un último vistazo a Pueblo Paleta, antes de perderse entre el cielo nocturno. El viaje aéreo de Azul y Oak tuvo una calma corta, ya que varias bandadas de Pokémon voladores infectados comenzaron a volar detrás de ambos, con el único fin de atacarlos. Ellos contaban con la ventaja de la velocidad de sus Pokémon, pero tarde o temprano, Pixeot y Fearow se cansarían. En medio de su persecución, nieto y abuelo atravesaron Ciudad Verde y Ciudad Plateada. Ambos sitios envueltos en llamas, caos y destrucción. Tras dejar Ciudad Plateada tras ellos, Oak hizo que Fearow se acercara a Pixeot, y le gritó a su nieto que conocía un sitio secreto en el Monte Luna, donde los Clefairies solían realizar rituales en secreto, y alejados de los humanos. Oak le indicó al Pixeot de Azul que imitara los movimientos de Fearow y que estuviese listo para girar de forma imprevista en el momento menos pensado. El ave obedeció y se alejó un poco de Fearow, para dejarle a la vieja ave de Rojo, liderar el camino. Tras varios minutos, a Azul se le hizo evidente que su abuelo primero los estaba haciendo volar en círculos para confundir a las aves infectadas que volaban detrás de ellos. Azul vio interrumpidos sus pensamientos cuando se sobresaltó al notar a Fearow girar bruscamente hacia la izquierda y adentrarse en una pequeña grieta en medio del monte.
Pitseot lo imitó a la perfección, y tras entrar a aquella sección oculta del monte, Oak le gritó a su nieto que su Pitseot imitara a Pharaoh en su ataque ala. Ambas aves sacudieron sus alas al unísono, a tiempo para derrumbar algunas rocas que cubrieron la abertura del monte, deteniendo el paso de las aves infectadas. Azul y Oak dieron un fuerte suspiro para bajar la adrenalina de sus cuerpos, al mismo tiempo que guardaban a ambas aves en sus pokebolas. Azul, más alerta que su abuelo, sintió unos pasos detrás suyos y al darse vuelta observó a un Lucario parado a pocos metros de ambos. El Pokémon por suerte no estaba infectado, pero este tenía un rostro de pocos amigos. Por suerte, a los pocos segundos, su agresivo rostro tomó un aspecto más calmo. A espaldas de Lucario, una joven entrenadora les indicó que Lucario no les haría daño. Solo estaba analizando el aura de ambos para asegurarse de que no están infectados. Oak se notó algo entusiasmado por aquella ingeniosa idea de la entrenadora y le preguntó qué tan efectivo era aquel radar interno de auras que portaba Lucario. Hasta ahora no ha fallado nunca. Gracias a su detección de auras es que ambos sabemos que no hay ningún infectado rondando por esta zona del monte. A todo esto, mi nombre es Tara, y si no me equivoco usted es el profesor Oak y este es su nieto. No creo que me recuerdes, Azul, pero hace 4 años te reté a un duelo en tu gimnasio, pero terminé perdiendo. He ganado tantas veces en mi vida que perdí la cuenta, le respondió Azul guiñándole el ojo con una sonrisa maliciosa. Veo que no has perdido tu egocentrismo ni en el fin del mundo, le respondió, también con una sonrisa, la entrenadora para luego invitar al profesor y a Oak a acompañarla a ella y Lucario a una fogata improvisada que habían hecho. Los cuatro se sentaron en el suelo, cerca de las llamas de la fogata para entrar en calor, mientras Tara le repartió algunas latas de comida al profesor y a Azul. El profesor parecía algo preocupado de que la chica se quedara allí a solas, ahora que el mundo estaba repleto de criaturas asesinas y le comentó de su plan de buscar refugio en la corporación Sith. Gracias profesor por su invitación, pero no tengo ningún Pokémon volador en mi equipo y no creo que los suyos soporten también mi peso. Por otro lado, me siento más segura aquí en el monte que en un lugar bajo tierra sin saber si algún refugiado tiene un Pokémon infectado en su equipo. Por otro lado, quisiera preguntarle algo profesor, ¿cómo se encuentra Ciudad Plateada? Por lo poco que vimos con mi nieto, la ciudad estaba al borde del colapso. ¿Tú vives allí? Sí. Hace 2 o 3 días, cuando los casos del virus aumentaron en la ciudad, decidí acampar junto a Lucario en el monte, para evitar que él se contagiara, y esta mañana, cuando los Pokémon infectados que rondaban por el monte, comenzaron a volverse locos, debimos huir de una enorme horda de Sheoduts y Subats. Por suerte Lucario usó su radar de auras para guiarnos lejos de los portadores de la plaga. Tomaré nota mental de las habilidades de los Lucarios, puede que nos sirvan de gran ayuda en nuestras investigaciones cuando me reúna con los otros científicos de Sith. Oiga profesor, quisiera aprovechar sus conocimientos para exponerle una teoría personal. Antes que nada, ¿ha notado que los Clefaris desaparecieron de esta zona? Azul, que se mantenía en silencio oyendo la conversación entre su abuelo y la chica, notó que efectivamente ella decía la verdad. No se habían topado con ningún Clefairy, pese a que esa zona era su escondite secreto. Yo creo que el virus de la plaga en realidad viene del espacio exterior, y que de alguna forma logró combinarse con el Pokerus. Los Clefaris, al ser también extraterrestres, seguramente ya conocían los peligros de la plaga y por eso se refugiaron en algún lugar alejado de todo, antes que el caos explotara. Tras mencionar esto último, la chica acercó su cuerpo hacia el de Oak, aguardando algo ansiosa su respuesta. Es una teoría interesante, Tara, pero tanto el origen del virus como la teoría de que los Clefaris provienen del espacio exterior, son temas que aún generan opiniones divididas en la comunidad científica, pero viendo cómo este virus reacciona y evoluciona, creo que no es tan descabellado pensar que puede provenir del espacio.
Tras este pequeño debate acerca del origen de la plaga, Oak les mencionó a ambos jóvenes que lo mejor sería dormir unas horas para retomar el viaje a Ciudad Azafrán a primeras horas de la mañana. Los primeros rayos del sol se filtraban por las diminutas aberturas del monte. Estos reflejaron en el rostro de Azul, quien lentamente, y frotándose su cuello adolorido por dormir entre piedras, se levantó de su sitio. Las pocas horas que logró conciliar el sueño, lo transportaron a las primeras semanas de la plaga, cuando los Pokémon comenzaron a morir por culpa de esa misteriosa enfermedad. Por aquel entonces, Azul, junto a su hermana, abuelo y la madre de Rojo, no buscaba a este únicamente para que se uniera a ellos en aquel difícil momento para el mundo, sino que necesitaba de Rojo, ya que su mayor temor era que el equipo Rocket, o alguna otra organización criminal, resurgiera de sus cenizas e intentara aprovechar la pandemia para atacar a la región. Azul sintió el suave pelaje de Lucario cerca de su cuello. El Pokémon había apoyado su pata en el hombro de Azul para indicarle el camino donde el profesor y Tara aguardaban por él. Espero que tengan suerte en su viaje. Por favor, profesor, traiga la paz nuevamente al mundo. Tanto Oak como Azul le agradecieron a la chica y a su Pokémon por la hospitalidad y ordenaron a sus Pokémon voladores que se escabulleran por otra hendidura secreta del monte, que conectaba nuevamente con el aterrador mundo exterior. Cuando los problemas energéticos en Kanto se volvieron un tema recurrente, el gobierno regional decidió unir fuerzas con el conglomerado de empresas de Macrocosmos, ubicado en la distante región de Galar. Con este giro de la región hacia energías alternas, el gobierno decidió aprovechar los terrenos de la vieja planta eléctrica de Kanto y transformarla en el nuevo cementerio regional. Gaspar, un pescador oriundo de Pueblo Lavanda, fue uno de los tantos trabajadores que custodiaban el nuevo cementerio de la región. Pero cuando el virus de la plaga comenzó a acechar en Kanto, y se decidió que aquel nuevo cementerio sería el punto de encuentro para cremar los cadáveres de Pokémon infectados, Gaspar fue el único de sus compañeros que decidió permanecer en el trabajo, aun con el riesgo que esto conllevaba. A cambio, Gaspar le pidió al gobierno poder vivir en la antigua edificación de la planta eléctrica. Aquel sitio, provisto de su propia maquinaria potabilizadora de agua y aislada de casi todo el mundo, era el sitio ideal para ocultarse cuando el planeta se fuera al demonio. Gaspar, que era un gran creyente de las palabras del profesor Serval, uno de los pocos especialistas en alertar sobre el peligro que podría ser la plaga si continuaba evolucionando en nuevas cepas, aprovechó que ya nadie visitaba el cementerio, ni tampoco le llevaban cadáveres para cremar, y decidió fabricar algunas piscinas dentro de la central de energía, para poder llenarlas de Magikarps. Aquellos Pokémon, inservibles para la defensa personal, eran excelentes carnadas para distraer en las afueras a los Pokémon infectados, una vez que se cumplieran las predicciones de Serval. Por eso, el día anterior, cuando la plaga finalmente mutó en una cepa agresiva y todo el mundo sucumbió ante el caos, Gaspar preparó con calma sus Magikarps en las afueras de la central, y, con la misma calma, oyó todas las transmisiones de radio, para informarse al máximo de lo ocurrido. El primer día del fin del mundo transcurrió en completa calma, pero el amanecer del segundo día le traía una sorpresa, ya que su Pokémon, un Tropius cuyos frutos lo proveerían de alimento diario, había encontrado a un joven y a un anciano inconscientes en las afueras de la central. Azul abrió rápidamente sus ojos, tras sentir algo pegajoso recorrer sus mejillas. Se trataba de la lengua de un Tropius, que lo lamía con la esperanza de que el entrenador recuperara el conocimiento. Al mismo tiempo, Gaspar se acercaba sosteniendo una taza de café para ofrecérsela, pero el joven rápidamente saltó hacia Gaspar y le preguntó alterado dónde se encontraba su abuelo. Gaspar, con una sonrisa, le respondió que el profesor Oak se encontraba a salvo, oyendo las transmisiones de radio de la sala de comunicación.
Mientras el antiguo pescador le explicaba a Azul que era un honor tener en su hogar a una eminencia del mundo Pokémon, el joven recorría con su mirada aquella vieja central de energía, reconvertida en cementerio. Aquel sitio le traía tristes recuerdos. Antes de poder adentrarse en estos recuerdos, Azul colocó su mano en su nuca, aún adolorido. Veo que aún te resientes de tus heridas. Mitropius te encontró junto a tu abuelo y un Firou. Los tres estaban inconscientes. Azul retiró lentamente su mano de la nuca. Mientras volábamos cerca de Ciudad Celeste, unos malditos Pokémon eléctricos infectados, no estoy seguro si eran Pikachu o Voltorbs, le lanzaron un rayo a mi Pixeot. Logré saltar a tiempo junto a mi abuelo, pero Firou no soportó el peso de ambos, y ya no recuerdo el resto, por lo visto Firou se las ingenió para aterrizar de urgencia aquí. Azul aceptó gentilmente el café de Gaspar y se disculpó por haberse sobresaltado. El pescador aceptó las disculpas con una carcajada y lo acompañó hacia la habitación de comunicaciones. Allí, Azul notó a su abuelo, con unos viejos auriculares en sus oídos y oyendo aterrado algunas señales de radio. ¿Están muy mal las cosas allí afuera, abuelo? ¿Recuerdas aquel Pokémon extraño que Rojo nos contó que vio en la cueva celeste? La policía local de Ciudad Celeste estaba, hasta hace unos minutos, alertando que había sido avistado saliendo de su cueva y que parecía haberse infectado. La transmisión de Ciudad Celeste se cortó de forma abrupta, eso solo puede significar que aquella criatura destruyó la ciudad. Los tres quedaron en silencio mientras sintieron unas fuertes vibraciones en el suelo. Tropius por su parte, comenzó a temblar de miedo y acercó su rostro hacia el cuerpo de su entrenador para que lo acariciara. Si esa bestia está fuera de sí, y estos temblores son producto de su destrucción, será mejor que se quede aquí, profesor, por lo menos hasta que la bestia se vaya a otro sitio. Creo que tu idea es bastante acertada, Gaspar, le respondió el profesor aceptando la invitación. Los tres cenaron en calma en una de las oficinas abandonadas de la central, donde Gaspar y Oak intercambiaron opiniones sobre algunos estudios de Pokémon acuáticos descubiertos recientemente. Para Azul, aquello podría ser fácilmente una cena promedio del viejo mundo, pero cuando la plaga se transformó en el nuevo tópico de conversación, Azul sintió un nudo en su estómago. Oiga, profesor, ¿cuánto tiempo cree que les llevará conseguir una vacuna? Realmente es imposible tener una fecha concreta. Si soy sincero con ambos, ya no será imposible conseguir una vacuna cuando la plaga solo era un virus infeccioso que transformaba en tejido necrótico el organismo de los Pokémons. Ahora, en este nuevo mundo, y con el caos reinando en las calles, será una misión casi imposible. ¿Y si crean una máquina del tiempo? Hace unos días vi una película sobre el tema. Oak sonrió sin darse cuenta, ante la pregunta de fanático de la ciencia ficción que Gaspar le había hecho, pero aún así el pescador no estaba tan alejado de la realidad. En teoría, esto que contaré es un secreto de Estado, pero creo que dentro de algunos días el gobierno ya dejará de existir, así que no importa. Cuando casi todos los profesores regionales, al igual que los cerebros más brillantes del mundo, fuimos convocados de urgencia a una conferencia virtual, hecha en secreto por las potencias mundiales, una de las alternativas que se trataron fue la posibilidad de viajar al pasado o al futuro. Se barajaron tanto la idea de crear una máquina capaz de realizar estos viajes, como la posibilidad de contactar con aquellos entrenadores que en el pasado habían tenido contacto con Celebi y Dialga, aquellos Pokémon mitológicos que pueden viajar a cualquier época. Pero la idea en sí traía muchos riesgos. Si viajamos al futuro a una época donde ya exista una cura, corremos el riesgo de que, si aquel futuro ya está reinado por los infectados, estos hayan evolucionado y sean seres inteligentes que tomen el control y viajen a nuestro presente a conquistarnos. En cambio, si viajamos al pasado, no tenemos un dato específico de cómo se originó el virus o quién fue el paciente cero.
Solo sabemos que, de un día para el otro, los Pokémon de todos los países comenzaron a sentir fuertes dolores y con el pasar de los días sus órganos internos se fueron pudriendo, matándolos. También existe el dilema de que, si viajamos, y uno de estos dos Pokémon, o alguno de nosotros porta encima una nueva cepa inactiva de la plaga, esta puede accionar antes de tiempo en el pasado y empeorar aún más nuestro presente. El profesor Oak corrió su plato de comida para mencionar la última hipótesis del viaje en el tiempo. Una que lo aterraba por las noches. Si uno de estos dos Pokémon o algún Pokémon infectado logra viajar a un tiempo anterior al nuestro, incluso al inicio de los tiempos, corremos el riesgo de que infecten a los antepasados de los Pokémon o que eliminen a nuestros antepasados. Eliminándonos de la existencia. Tanto Gaspar como Azul sintieron algo de náuseas ante aquel terrorífico escenario. Oak intentó levantar el ánimo de ambos con una teoría personal. Mi esperanza de que puede existir algo de esperanza, es que las leyendas y mitos de la región de Shoto indican que Celebi proviene del futuro, eso quiere decir que en el futuro lejano aún existen seres vivos. A lo mejor porque una cura eliminó a la plaga o porque lograron contenerla o incluso poder convivir junto a este virus sin correr riesgos de extinguirse. Azul no sabía si era peor no tener esperanzas algunas o que su única esperanza proviniera de un cuento para niños. La calma de la madrugada era interrumpida por las vibraciones que aún se sentían en el suelo. Azul, con problemas para conciliar el sueño, decidió visitar el primer piso de la central. Ya una vez en el lugar, Azul recorrió de memoria un pequeño pasadizo de lápidas, que lo llevaron hasta la perteneciente a su viejo Raticate. Mientras los recuerdos de aquel trágico combate en el Santa Ana lo acosaban, Azul se sentó frente a la lápida. Intentando buscar algo de paz en compañía de aquel viejo amigo. Sintiendo las vibraciones en el suelo y tratando de no pensar en la masacre que Mewtwo estaría realizando en Ciudad Celeste, Azul volvió a revisar el videoemisor de su muñeca. Azul ya había perdido la cuenta de la cantidad de veces que había intentado comunicarse, en vano, con el videoemisor de Rojo. Pero una vez más, intentó llamarlo, recibiendo la misma respuesta de siempre, que el videoemisor de Rojo estaba apagado. Tras aquella llamada fallida, Azul le envió otro mensaje de texto, pidiéndole que por favor se comunicara con él, pero como ocurrió con los cientos de mensajes previos, estos indicaban que el mensaje no había podido ser enviado. Azul fijó una vez más su mirada en la lápida de Raticate. Recordando cómo, tras aquel combate, Rojo le insistió con que fuese a curar de urgencia a su Raticate, pero él, bastante engreído en aquel entonces, siguió utilizándolo en otros combates en el Santa Ana. Solo para demostrarle a Rojo que sus Pokémon eran más poderosos. Producto de estos combates posteriores, el corazón de Raticate no soportó más y tuvo una muerte súbita mientras se disponían a abandonar el barco. Muchos viajeros del Santa Ana, que habían presenciado aquel épico combate entre Azul y Rojo, y luego habían visto a Azul correr a toda velocidad con Raticate en brazos, culpaban a Rojo por haber sido el causante de su muerte. Aquel rumor sobre Rojo siendo un asesino de Pokémon, se difundió a mayor velocidad cuando este se hizo con la Liga de Kanto. Pero Rojo jamás negó el hecho, ya que, si lo hacía, las autoridades gubernamentales que buscaban un sucesor a Giovanni en el gimnasio de Ciudad Verde, jamás aceptarían a Azul como nuevo líder. Rojo, en una de las muestras más puras de amistad, decidió cargar con el mote de asesino, razón por la cual pasó gran parte de su vida aislado en el Monte Plateado, hasta que finalmente fue convencido por Azul de viajar a Teselia para participar en un nuevo torneo. Algunas lágrimas recubrieron los ojos de Azul, quien sentía la impotencia de jamás poder devolverle aquel favor a Rojo. Ni siquiera había podido salvar a su madre o localizarlo. Pero su autocompasión rápidamente desapareció, ya que una demencial sombra cubrió todo su cuerpo, y gran parte de sus alrededores.
Azul, quien se dio cuenta que la última vibración del suelo no provenía de Ciudad Celeste, sino de allí adentro, giró su cabeza con rapidez y horrorizado observó a un demencial Snorlax infectado, con varios Magikarps atorados en su boca, y otros en partes de su enorme y agujereado estómago. Aquellas cañadas de Gaspar para distraer a los infectados que lograran llegar a la central, se habían convertido en un radar de criaturas hambrientas y con un excelente olfato. Sin dudarlo, Azul lanzó a su Arcanine, quien respondió con una potente llamarada que impactó justo en el estómago de Snorlax, pero este no sufrió de heridas algunas y continuó acercándose hacia ambos, mientras terminaba de masticar los Magikarps que se retorcían de forma agónica en su mandíbula. A la distancia, Azul notó a su abuelo y a Gaspar ordenarles a Tropius y Firou que atacaran el Snorlax. El Pokémon tipo planta intentó cortarlo con su movimiento de hoja aguda, mientras Firou intentaba desprenderle su carne con varios ataques ala. Pero la piel de Snorlax parecía indestructible. «Usa tu Raidon para demoler todo el maldito sitio», le gritó Gaspar a Azul. Este pensó que era el plan ideal para enterrar vivo a Snorlax, pero eso también significaba dejar a Gaspar, y a futuros supervivientes, sin el refugio ideal. «Vamos, no pierdas más tiempo», le volvió a gritar el pescador mientras saltaba a su Tropius y Oak hacía lo mismo sobre Firou. Con Arcanine intentando detener a Snorlax con sus llamaradas, Azul ordenó a Raidon que hiciera que el sitio se cayera abajo. El Pokémon, utilizando todo tipo de ataque físico, logró que los cimientos de la central comenzaran a derribarse rápidamente sobre ellos. Azul guardó rápidamente a sus Pokémon y dio un salto al Tropius de Gaspar. Ambos Pokémon lograron salir volando a tiempo antes que la central se terminara de derrumbar, con Snorlax gruñendo de ira y hundiéndose entre toneladas de concreto. Azul, el profesor y Gaspar observaban las ruinas de aquel sitio. «Creo que será mejor que continúen su travesía hacia Azafrán, profesor, y la mejor forma de hacerlo es que se lleven a mi Tropius. Él soportará a la perfección el peso de ambos. Yo cuidaré de su Firou. ¿No vienes con nosotros?», le preguntó preocupado Azul. «Este sitio no se ha derrumbado por completo. Aún hay esperanzas de poder salvar las máquinas potabilizadoras. Con los infectados cubriendo casi todos los mares con sus podridos cuerpos, esas máquinas serán indispensables para los supervivientes del mañana». Oak y Azul, sabiendo que no podían perder más tiempo con Mewtwo allí afuera, aceptaron la oferta y le dejaron unos minutos a solas a Gaspar para que se despidiera de su Tropius. Luego, el profesor y su nieto volaron hacia Ciudad Azafrán. Pese a la oscuridad que aún reinaba en la región, el profesor y Azul lograron divisar los cientos de infectados que rondaban por las calles de Ciudad Azafrán. El sitio estaba completamente en llamas y el magnetotren había colisionado contra el gimnasio de Sabrina, destruyéndolo por completo y permitiendo que más infectados de las rutas entraran al lugar. Intentando hacer el menor ruido posible, Tropius descendió lentamente en la azotea de la corporación Sylph, donde el profesor, tras dar un ágil salto, se dirigió a una compuerta, sellada metálicamente, y con un pequeño comunicador en su exterior. Oak intentó comunicarse varias veces por medio de este aparato, pidiendo que abran la compuerta, pero sin recibir respuesta alguna. A sus espaldas, ambos sintieron un fuerte escalofrío al oír el grito de pánico de Tropius, quien con su cabeza les señalaba al cielo estrellado de Ciudad Azafrán. A la distancia podía observarse una figura flotando en el aire, y el profesor, recordando las entradas de la Pokédex de rojo, rápidamente reconoció a Mewtwo. La criatura dio un demencial grito, que hizo eco en toda la ciudad y que pareció calmar a las alteradas hordas de infectados. Tras esto, Mewtwo levantó una de sus patas, provocando que varios Pokémon infectados comenzaran a flotar hacia el cielo. «¿Qué está haciendo?», preguntó aterrado Azul.
Oak fijó su mirada en el tipo de Pokémon infectados que Mewtwo había seleccionado, y aterrado volvió a presionar con violencia el comunicador de Sylph. La mayoría de Pokémon que eligió son Coffins o Mux. Espero equivocarme, pero creo que los hará explotar en el cielo para rodear la ciudad de una lluvia tóxica. Si lo hace, tanto nosotros, como todo rastro de superviviente a varios kilómetros, quedará hecho cenizas. Incluyendo a los infectados. Oak dejó escapar un grito de felicidad al notar que las compuertas metálicas finalmente se abrían, pero una vez dentro de aquel compacto sitio, que era un elevador, se dio cuenta que Azul continuaba parado en la azotea. Abuelo, no podemos dejar solo a Tropius, murmuró el ex líder de gimnasio con algo de culpa. El Pokémon observaba a ambos sin entender la situación, pero algo asustado por aquel terrorífico Mewtwo. Gaspar no nos dio ningún Pokébola, lamentablemente no podemos hacer nada. Azul estaba por responderle a su abuelo cuando ambos se quedaron en silencio al oír un conjunto infinito de explosiones continuas. El profesor, que notó como los restos tóxicos de los Pokémon que Mewtwo había reventado, ahora caían hacia la ciudad, corrió a toda velocidad y sujetó a su nieto del brazo, empujándolo dentro del elevador y logrando presionar el botón de los pisos subterráneos, justo a tiempo para que ambos lograran huir del sitio. Pero antes de cerrarse las compuertas, Oak tuvo que ser testigo de cómo Tropius gritaba mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse por culpa de la lluvia tóxica. Azul golpeó el suelo del elevador, que descendía a toda velocidad, maldiciendo por lo ocurrido, pero antes que su abuelo lograra consolarlo, ambos sintieron una fuerte explosión y un impacto en sus alrededores. Seguramente Mewtwo había lanzado una bola de energía hacia el edificio. Un segundo impacto hizo que el elevador se desprendiera y cayera a toda velocidad. Azul sintió el impacto y perdió el conocimiento. Una pequeña fracción del ejército personal de la corporación, acompañado de algunos científicos, corrieron a toda velocidad hacia la humareda que se había generado cuando el elevador impactó en lo más bajo. Azul, bastante mareado y confundido, observó cómo él y su abuelo eran colocados en camillas de hospital y arrastrados a toda velocidad. Antes de volver a perder el conocimiento, Azul notó sorprendido que la base subterránea de la corporación Sylph parecía tener varios kilómetros de largo y ancho. Aún hay esperanzas, pensó para sus adentros mientras observaba a cientos de científicos y expertos trabajar en todo tipo de maquinaria. Uno de los soldados de la corporación dio un último vistazo al elevador, y tras comprobar que no había otros supervivientes, abandonó la zona, sin darse cuenta, que, en medio de los escombros, se encontraba el videoemisor destrozado de Azul. Antes de apagarse por completo, el aparato le indicó que Rojo había recibido su último mensaje. Empoleon, de un potente rayo hielo, eliminó al último de la manada de Bidoof y Crickerots infectados que invadían el viejo y polvoriento laboratorio del profesor Serval. Dawn, su entrenadora, entró con cuidado al sitio. Suspirando algo melancólica, recordando viejos momentos. Detrás suyo, se encontraba Barry, quien algo asustado le pidió que se apurara así podían largarse de allí cuanto antes. Dawn pensaba entre sus adentros que a veces desearía tener a Lucas a su lado como aliado y no al estúpido asustadizo de Barry. Empoleon empujó con violencia una de las bibliotecas del laboratorio, haciendo que se derrumbara contra el suelo.
Dawn caminó encima de aquella biblioteca y luego se agachó cerca de la pared, golpeando con sus nudillos parte de esta, hasta notar un golpe hueco. Tras empujar con ambas manos en aquel sitio, una parte de aquella madera hueca cayó al suelo. Dawn extendió su mano allí dentro, y de aquel agujero sacó varios cuadernos con anotaciones. La joven entrenadora abrió uno de estos, y tras leerlo por varios segundos, dejó escapar una sonrisa. En aquel diario de anotaciones, podía observarse una pegatina con el siguiente texto escrito. Anotaciones del profesor Serval sobre prototipo de vacuna para el virus de la plaga.